desde Boxes. Muy buenas y bienvenidos a un nuevo episodio de Desde Boxes Podcast, un podcast hecho por y para aficionados de la Fórmula 1. En esta ocasión vamos a comentar algunas noticias, sobre todo orientado hacia 2025 y 2026, y vamos a contar qué es lo que ha pasado en el Gran Premio de Canadá, un Gran Premio que no ha tenido nada que ver con el Gran Premio de Mónaco y en el que yo creo que vamos a tener bastante que ir comentando y fue un Gran Premio bastante entretenido además. Hoy es un día así un poco especial, la verdad es que nos ha ido fallando un poco el equipo, pero queríamos grabar ya cuanto antes esta semana y vamos a estar solo Emma y yo, con lo cual paso a saludar a mi único compañero hoy. Muy buenas, Emma. Hola, buenas, Dani, ¿qué tal? Pues muy bien, se nos cae la gente que yo creo que había ahí ciertas cosas que comentar, que hay algo de material. Vamos a ver si alguno se puede incorporar durante el podcast, pero si no, bueno, pues lo que vamos a hacer tú y yo es poner ahora una promo y comenzamos a comentar las noticias. Hola, José Miguel. Hola Clara, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú? Aquí, cavilando. ¿Cavilando? ¿Cómo así que cavilando? Claro, nuestro programa, el que grabamos cada semana, con Clara Martínez, Y José Miguel Soria. disponible en todas las plataformas. Cavilando, cavilando, llegaremos a algo. Te podemos asegurar dos cosas, que te reirás y... Cavilarás. Dos líneas de noticias, una para 2025, otra para 2026. Seguramente penséis que, habiendo dicho ya que una es para 2025, efectivamente es una confirmación de un piloto. Tenemos otra plaza confirmada para el año 2025, que es uno de los asientos que estaba disponible en RB, ni más ni menos que el de Yuki Tsunoda, que renueva Emma, creo que por un año más, porque lo que dicen es, la noticia dice que en 2025 seguirá corriendo en el equipo, pero no pone nada más claro sobre la mesa. Sí, yo entiendo también que es por un año y bueno, pues la verdad es que Tsunoda lo está haciendo bien esta temporada, está siendo bastante regular, imagino que también ayuda que el coche este año ha mejorado y se nota. Y bueno, pues yo creo que en el equipo estaban empezando a ver que Tsunoda empezaba a sonar para quizás no como primera opción, pero sí segundas opciones para Williams, Haas, Alpine y tal. Y bueno, teniendo en cuenta que Tsunoda probablemente una vez que Honda no siga en el equipo, pues va a volar seguro. eh, y yo entiendo que podrían sospechar de que igual el tío cambiaba ya, porque sabiendo que va a tener que cambiar sí o sí en 2026. Y han dicho, pues mira, lo vamos a asegurar. Eh, imagino que también el equipo debe tener una opción de auto, de estas de, antes de tal fecha, puede ejercer una opción de renovación unilateral, ¿no? Imagino que debe ser algo así. Y bueno, pues lo ha renovado ya y su noda va a continuar en el equipo, ¿no? La verdad es que, como decías, ¿no? Es un piloto japonés, pues tiene cierto arraigo en el tema de, pues, Honda. Se hablaba de que si se iba a ir para Aston Martin por el tema de la motorización, si lo llevaría pues de la mano del motorista japonés, pues querrían también un piloto japonés, con lo cual, bueno, pues es una forma del equipo RB de atar a un piloto que además, recordemos, ¿no? RB es, digamos, una especie de cantera, no se ha caracterizado por tener pilotos demasiado veteranos de la parrilla o demasiado, ya no veteranos en el sentido de, de experiencia, porque últimamente los pilotos están llegando muy jóvenes, ya con 24 años, que es lo que tiene Yuki Tsunoda, ya tiene bastante experiencia,
pero sí que lo que no es normal es que tenga un piloto de edad, como es el caso de Dani Ricciardo, que tiene 34 años. La diferencia ya son 10 años entre estos dos pilotos. Y, y bueno, aquí apuestan un poco por la casa, ¿no? Por la cantera, por lo que puedan tener con Yuki Tsunoda, renovando o bueno, atando esta opción para 2025. Veremos igual en 2026. La filosofía esta de cantera de Red Bull, hasta hace hasta muy poco era así, pero yo creo que ya, ya cuando estaba Gasly, que renovaron a Gasly después de ganar aquella carrera en Monza, ya, y teniendo en cuenta también cómo está Red Bull, ¿no? Con sobre todo Verstappen, eh, claro, iba a ser muy difícil subir piloto a Red Bull, ¿no? Y han cambiado un poco esa filosofía y es cierto que si Red Bull mañana llama a su puerta, pues se subirá, suben al piloto, pero no tiene entidad propia, por así decirlo, y más si cabe una vez que este año han el cambio de nombre y han traído patrocinadores importantes a formar parte del núcleo de la escudería, ya no es tan cantera, entre otras cosas, porque no servía de cantera porque el paso a Red Bull estaba bloqueado de alguna manera, ¿no? O sea que esa parte de cantera aún está ahí, porque, como decías, si Red Bull mañana llama a la puerta de Ricardo Tsunoda, pues evidentemente mandan y lo subiría, pero eh, la intención del equipo es que tenga vida propia al margen de la otra escudería sin ocultar que hay unión entre ellas. Sí, al final, obviamente teniendo un piloto como es Max Verstappen en Red Bull, subir a alguien ya es difícil. Subir a alguien que le pueda hacer sombra, pues ahí es delicado. Anunciamos la última semana. Con lo cual, bueno, sí, algo de entidad de cantera le quita, pero desde luego no creo que dejen de enfocarse un poco en jóvenes promesas. Y el caso es Tsunoda, como, bueno, yo creo que es merecido, que está haciendo un buen papel, que además en las últimas carreras está entrando en puntos de forma repetitiva, está pasando por encima de su compañero de equipo, de Dani Ricciardo, que parece que o parecía que empezaba a recuperarse un poco de esas horas bajas, pero sigue por detrás de Yuki Tsunoda y el perfil es bastante distinto, ¿no? Un piloto de 24 años, pero uno pues aún está empezando su carrera y es una forma de, digamos, atar un futuro piloto durante un tiempo. Y la otra, bueno, pues veremos cuánto le queda a Dani Ricciardo en Fórmula 1 porque por los estándares normales no le debería quedar mucho tiempo, 35, 36, 7 años, más o menos es cuando se están retirando pilotos, salvo contadas ocasiones, como es el caso de Fernando Alonso, que es el más veterano de parrilla y ahora mismo, bueno, este año cumplirá, y si no recuerdo mal, en verano los 43 años. O sea, bueno, no sé, es uno de los asientos que quedaba, uno de los muchos asientos que quedan todavía por confirmar, que ya, pues esta semana ya lo tachamos de la lista. Parece que semana a semana vamos desvelando alguno de estas incógnitas y, bueno, por ahora, sobre todo lo que hay renovaciones, pocas salidas o pocos cambios de equipo hemos anunciado hasta ahora. Esto también hace que las posibilidades de que Lawson esté en el equipo se reduzcan, ¿no? Es cierto que aún queda por ver qué pasa con Ricardo, pero ya comenté, no sé si fue la semana pasada o hace dos, que había escuchado que lo normal era que continuaran tanto Tsunoda como Ricardo. Han confirmado a Tsunoda, falta Ricardo, pero invita a pensar de que continúe Ricardo y esto haría que Lawson, que es un piloto apetecible, pues quede libre, ¿no? Vamos a ver si alguien se fija en él o, o bueno, o Red Bull consigue atarlo como tercer piloto o inventarse alguna película para continuar con sus servicios, ¿no?
Sí, quizá son los dos pilotos, hay dos pilotos, digamos que no tienen asiento, que son así los más atractivos. Bueno, que no tienen asiento, que a día de hoy no están sentados porque todavía tampoco tiene asiento Esteban Ocon, que digamos que el año que viene no renueva con Alpine, con lo cual ya tendríamos un piloto que tiene que buscarse las habichuelas, aparte de Carlos. Y los otros dos, bueno, pues uno es Lawson, que es un piloto que ya hemos visto y que dejó buenas sensaciones, y el otro Bergman, que también está ahí. O sea, tenemos 4 pilotos que a día de hoy no tienen asiento, 2 que están sentados y dejarán de estar sentados esta temporada hasta que bueno, tengamos un anuncio, y otros 2 que no se han sentado en coche este año y o que no están sentados en un coche este año, y que, bueno, veremos a ver si a alguien les interesa mover la parrilla de Fórmula 1, ya no solo en cuanto a dónde se sienta cada piloto, sino en pilotos que entran, digamos, de la reserva, por decirlo así, o del banquillo. Y después, en el tema Carlos Sainz, seguimos sin novedades, pero después del fin de semana de Canadá, parece que definitivamente sus opciones se han reducido a 2, que son Williams o el proyecto de Audi, descartando Mercedes, ¿no? Porque en palabras de Toto Wolff, literalmente ha dicho que, te digo, palabras de Toto Wolff, le dije a Carlos que nos queremos centrar en Antonelli, que es el piloto este que está eh, bajo su manto en Fórmula 2. Con lo cual, pues yo cada vez lo empiezo a ver más en Williams. No sé por qué, pero la verdad que Williams está peleando mucho por él, pero la verdad es que lo empiezo a ver en Williams, a lo que parecía una especie de carambola, tenía que pasar esto, lo otro, pues Es que, vamos a ver, yo ya lo vengo diciendo un tiempo, ¿no? Carlos es un piloto muy apetecible, sobre todo a principio de temporada estaba haciendo un gran papel con Ferrari, estaba destacando, pero Carlos siempre ha tenido el hándicap de decir, bueno, de Ferrari te han echado, o sea que no tienes asiento, en Red Bull, pues salvo Catacombe, Max Verstappen tiene el asiento asegurado, eh, y Checo Pérez pues era el piloto ideal para no hacerle sombra. Meter a Carlos Sainz, pues obviamente ya era una opción de crear cierto conflicto en el equipo. Por el lado de Mercedes, Russell pues iban a mantenerlo, y teníamos la incógnita del otro asiento. Y luego otros equipos por encima, pues McLaren, que obviamente está funcionando muy bien, pero tiene sus 2 pilotos que funcionan francamente bien, porque la temporada de Norris y la temporada de Piastri es como para no tocar ese equipo. La verdad es que están funcionando fabulosamente bien. Norris ya lleva unos cuantos años, Piastri ya ha apuntado maneras, y estamos viendo que esta temporada pues lo está haciendo perfecto, está aprovechando todas las oportunidades que tiene y lo está haciendo fenomenal, con lo cual es que asientos prácticamente lo único que había así con dudas es Mercedes. Y bueno, me estás diciendo que Toto Wolff este fin de semana hizo esas declaraciones, con lo cual es que sí, puede ser un muy buen piloto Carlos Sainz a día de hoy, puede estar haciéndolo bien, o puede haber hecho méritos al principio, pero al final es que tampoco parece, o sea, tampoco había muchas opciones a dónde ir, que estuviesen por la parte de arriba. Ahora pues tendrán que confirmar tema del proyecto Audi o Williams. Veremos a ver qué es lo que dicen. Yo lo que he oído es que por lo visto ya tendría claro a dónde va, y que es cuestión de, pues en el Gran Premio de España, que será el próximo que se dispute, podría estar el anuncio, ¿no? de a qué equipo se va y qué es lo que hace de su vida. Pero bueno, es que es lo que llevamos discutiendo. O sea, es el piloto, digamos, de la parte alta o de los interesantes o de los más llamativos, es el que todavía tenemos dudas. No sé, va a ser un continuo hasta que no anuncien. bueno, y otro tema de conversación inicialmente en el fin de semana de Canadá ha sido el anuncio de los cambios para 2026, que ya os comentamos en el anterior podcast que se va a anunciar al día siguiente
nosotros grabar el previo, y así ha sido. A grandes rasgos, pues yo creo que ya en pasados podcasts ya hablamos en su momento, sobre todo temas de lo que es la unidad de potencia, pues que se va a quitar el MGUH, que así ya es, y se va a potenciar la parte eléctrica, pero en vez de obtener la energía de recuperación de la frenada y del turbo, se elimina la parte de turbo y únicamente va con la frenada, que aumenta muchísimo porque un poquito más del 50% de la potencia va a venir de la parte eléctrica, con lo cual se reduce el- la parte de potencia que va a dar el motor de combustión, que sigue siendo la misma arquitectura que hasta ahora. Aquí lo que hablaban era como un paso de unos 550, 600 kilovatios, bueno, 560 kilovatios que iba a tener la unidad híbrida, ¿vale? Pasa a unos 400 y que la batería o la parte eléctrica subiría de unos 120 a unos 350, ¿vale? Que es lo que dices más o menos tú, que habría un mayor equilibrio entre unidad, digamos, de combustión y la parte propia de electricidad. En Incluso, bueno, conjunto, en conjunto esta nueva configuración da más potencia que la configuración actual. Lo da de diferente forma, ¿no? Por esto de que quitamos la recuperación del turbo, pero eh, los coches van a tener disponible más, más potencia que los coches actuales, ¿no? Vamos a ver también, yo tengo especial curiosidad porque, claro, todo esto lo van a tener que hacer recuperando de la frenada. Hay circuitos donde van sobrados de recuperar energía de la frenada, pero hay otros donde incluso con la batería actual les cuesta recuperar para llenar la batería a tope. No sé si con el fruto del avance de la tecnología lo van a poder solventar, pero en algún circuito ahora no me viene a la cabeza ninguno especial. Quizás Mónaco o alguno que no tenga frenadas muy fuertes, pues claro, ahí recuperar energía va a costar rellenar la batería y también va a ser un reto tecnológico de optimizar o tener la máxima cantidad de energía para meterle chute a esa batería para después desplegar la potencia. Una potencia que, claro, al aumentar la parte de la batería va a ser una potencia, ya sabes, como todo lo eléctrico, instantánea. O sea, a la salida de ujú. las curvas, los coches estos nuevos van a ser un auténtico disparo. Sí, bueno, lo que sí que hablan, por ejemplo, es que la recuperación durante la frenada parece ser que la tecnología va a permitir una recuperación de más o menos el doble de lo que se estaba recuperando hasta ahora. Con lo cual, bueno, pues ahí viene un poco Mm. lo que comentas, ¿no? Sí, sí, pero si no hay frenadas fuertes, ya puedes tener disponible para meter, que te mete de energía no sé cuántos julios, que si no frena, pues si no hay frenadas, por mucho que el caudal sea más grande, pues donde no hay no se puede crear. Pero bueno, imagino que esto lo tienen en cuenta. Pero en resumidas cuentas, que a grandes rasgos el motor sigue igual, salvo el tema que comentaba del turbo, y se va a utilizar más parte eléctrica y además el combustible ya desde 2026 el 100% tiene que venir tiene que ser sostenible. Vaya, el combustible tiene que ser 100% sostenible, que a priori como se reduce el impacto del motor de combustión, pues Ujú. se debería notar menos, ¿no? Aunque imagino que seguro que están trabajando los partners correspondientes de cada casa para que el cambio a combustible 100% sostenible se note lo menos posible, que ya si cabe, como se reduce la importancia del motor de combustión, no se debería notar tanto, pero algo siempre se acaba notando, pero imagino que están trabajando para que no se note tanto el cambio a un combustible fósil como tenemos a día de hoy, aunque tiene o no me acuerdo el porcentaje que a día de hoy tienen estos coches, pero que va a pasar a 100% sostenible. Ujú. Luego hay un par de detalles también más de los que han avanzado que además tienen relación sobre todo con esta parte del motor.
y es que los coches van a ser 30 kilos más ligeros, lo cual es curioso porque cuando tú tienes un coche híbrido, la parte que más peso, digamos, cuanto más aumentas, es la eléctrica normalmente, por las baterías y un poco por cómo funciona el motor eléctrico y cómo es la tecnología eléctrica. Aquí, bueno, pues vamos a aumentar tema eléctrico, pero vamos a reducir 30 kilos. Esa Esto es la es, propuesta. esto es importante porque creo recordar que desde los 80 no se reducía peso en Fórmula 1, siempre ha ido en aumento. 30 kilos es una cifra considerable, menos del aumento que ha ido progresivamente los coches, pero bueno, ahí está. Aquí el problema es que, por lo que he escuchado, es que va a ser imposible situarse en ese peso mínimo. De hecho, muchas escuderías a día de hoy están con sobrepeso y ya están tratando de optimizar para estar lo más cerquita posible del peso mínimo y aún así no llegan, con lo cual 30 kilos menos, eso va a hacer que la escudería que lo consiga, que no sé si va a haber alguna, yo ya me anticipo a que si no gana el campeonato va a estar muy cerca de ganarlo, porque eh, eso son no sé cuántas décimas, pero medio segundo, un segundo que tienes en el bolsillo únicamente por el peso, y es una cifra Habrá que considerable. verlo también, habrá que verlo también cómo consiguen, ¿no? Bajar ese Claro, o esa ventaja, digamos, de alcanzar el peso mínimo. a ver, parte Porque parte de esta cifra viene de que los coches van a ser ligeramente más pequeños, ¿no? Tanto de largo como de ancho, y también los ujú, neumáticos van a ser más pequeños, de estrechos, porque las pulgadas van a ser las mismas, 18 pulgadas, pero van a ser menos anchos, ¿no? Poco, ¿eh? Tampoco os imaginéis que ahora de repente vamos a unos coches del principio de los 2000. No, creo que son 10, bueno, si buscáis, 10 y pero 20 me parece, de ancho 10 y de largo 20, si sí, no recuerdo mal. sí, eso el coche en sí. Después los neumáticos, ahora no tengo las cifras, pero también estamos hablando de que 5 centímetros, una cosa así, que se reduce para acompañar lo que va a ser el coche en sí. O sea, tampoco es una reducción de tamaño de coche. A ver, de aquí en Fórmula 1 todo se nota, ¿no? Pero tampoco es esto que digas, "Buf, va a ser un día y la noche". Bueno, tampoco, Ujú. poco. Y de hecho, si vais a las imágenes de la maqueta FIA, con estos cambios de reglamento, vais a ver que digamos que el coche que ellos proponen, en base al reglamento que han publicado, es una especie de mezcla entre los actuales y los anteriores al reglamento que tenemos vigente a día de hoy, ¿no? Es una mezcla ahí que han hecho mejunje porque, por ejemplo, con el cambio que hubo al reglamento actual volvió el efecto suelo, y lo que van a hacer es que el suelo va a ser un híbrido, no va a ser totalmente efecto suelo, sino que vuelve el fondo plano, solo que se va a potenciar aún más el difusor. O sea, se vuelve un paso atrás para intentar quitar carga, porque por lo que han dicho, el director de monoplazas de la FIA es que han visto que estos coches tienen una carga aerodinámica brutal, y muchas de las curvas es que ya no son curvas directamente, ya es pedal a fondo, con lo cual el concepto de curva en determinados circuitos es un poco de aquella manera, y lo que se busca es que los coches tengan bastante menos carga, y para ello pues hay que quitar un poco parte de ese efecto suelo, que sobre todo en equipos como Red Bull pues ya sabemos que es parte de su secreto, ¿no? Y también como cambio, que estamos hablando de hacerlo más pequeño, más ligero, lo que sí que va a aumentar es bueno, la dureza de los test que van a hacer de seguridad, con lo cual, bueno, pues el habitáculo, la estructura van a exigir un punto más. La verdad es que creo que en los últimos años, con el halo y con lo que ya habían hecho del casco, bueno, pues creo que no hay mucha duda, ¿no? De la seguridad de estos Sí, Fórmula 1. potenciando también la parte esta que de la chimenea esta que tuvo el accidente Zhou hace un par de temporadas, y que se potenció, no sé si el año pasado o este, pues siguen potenciando esta parte
del monoplaza, que eso también añade peso, ¿no? Porque hay que reforzar partes. Aquí van a tener que hacer un, un juego aquí para que salgan esos kilos, la, la mínima cantidad de kilos del coche, ¿no? Para solventar. Queremos ser rápidos y aparte tenemos que pasar unos test, que si no pasan los test no corres, ¿no? Eh, Ujú. Después también los guarda ruedas delanteras, estas que se introdujeron con este último cambio de reglamento, eso desaparece, ya no vamos a tener eso, que mm, vale, bien. En principio los tapacubos, mm, creo que en principio siguen, aunque bueno, la verdad es que esto estamos hablando de un borrador que seguramente en cuestión de unas semanas va a estar ya aprobado por el Consejo Mundial de la FIA y a partir de ahí que ya esté aprobado en el Consejo Mundial de la FIA, pues ya entra en vigor y empieza a funcionar. Pero lo más probable es que este reglamento sufra múltiples enmiendas de aquí a que entre en vigor realmente en 2026, ¿no? Porque los equipos, una vez que conocieron el reglamento, o sea, la propuesta en Canadá y también los pilotos, pues hay ciertos aspectos que no les ha gustado, ¿no? La parte de los pilotos yo la puedo entender, ¿no? Porque al final son los que se suben al monoplaza y se juegan la vida y, y claro, pues una de las partes que vamos a comentar ahora de que introduce el nuevo reglamento, pues les afecta sobremanera. Y después en cuanto al motivante de los equipos que no les ha gustado mucho, es que claro, en principio estos coches van a ser más lentos. ¿Cuánto más lentos? Creo que la FIA dice que 2, 3 segundos más lentos que los actuales. Los equipos piensan que van a ser aún más lentos que esos 2 o 3 segundos y que van a estar cercano a los tiempos de un Fórmula 2. Dicen que van a ser como 2 segundos más rápido de Fórmula 2. Y claro, a los equipos esto no les mola porque para estar a 2 segundos de un Fórmula 2, pues para eso cojo un Fórmula 2 y chimpum. Porque un Fórmula 1, con respecto a un Fórmula 2, pues la cantidad de millones que hay que invertir, únicamente ser 2 segundos más rápido, dice, pues para esto no me mola, ¿no? Con lo cual es probable, y la FIA lo reconoce esto, ¿no? Que quizás el coche es, a priori, el reglamento plantea unos cambios que hagan que los coches sean demasiado lentos, ¿no? Pero se ha mostrado abierta pues, a introducir posibles cambios para que los coches no sean tan lentos como a priori los equipos lo ven. Y bueno, el cambio así que no sabíamos a ciencia cierta que iban a hacer, pues finalmente lo que han hecho es introducir aerodinámica activa. El DRS como tal, a día de hoy, desaparece y no desaparece. Desaparece en el sentido de que no va a haber unas zonas DRS en cada circuito específicas para activar el DRS. Eso se lo han cargado por completo, pero la tecnología no desaparece. De tal manera que el alerón trasero va a haber un mecanismo como el que hay ahora, se va a poder activar y el plano del alerón pues se pliega, ¿no? Y a este, en el alerón trasero, se añade ahora, a partir del 2026, también, para hacer el mismo concepto, el alerón delantero. De tal manera que la FIA lo llama activar el modo X. Y esto los pilotos a priori lo van a poder activar cuando ellos quieran, sin depender si están a menos de un segundo, 2 segundos, 3 segundos, cuando quieran, van a poder activar el modo X. El modo con carga, por así decirlo, ellos lo llaman modo Z, pero en fin, de normal van a ir todos en el modo Z, salvo cuando activan el modo X, que es plegar el plano tanto del alerón delantero como el trasero. Y aquí la cuestión, por lo que han dicho, aunque yo creo que esto va a formar parte de la definición a partir de ahora, es que en cualquier parte del circuito donde las rectas creo que sean mínimo de 300 metros en adelante, ya va a estar permitido que los pilotos activen el modo X. Pero también han dicho que es posible que en determinados escenarios
se limite la posible activación del modo X. Escenarios donde hagan que las velocidades puntas alcancen cuotas salvajes, o también en escenarios, por ejemplo, Mónaco, donde no interesa que un coche de repente se ponga a 350 porque de haber un imprevisto en Mónaco, salvarlo a esas velocidades sería, vamos, mira que los coches van a ser aún más seguros, pero como que no, ¿no? Y claro, eh, tener los dos alerones sin, sin casi carga, activando el modo X, claro, las velocidades puntas y sumado al punch que va a tener esto con la parte eléctrica, en determinados circuitos, que es una de las quejas de los pilotos, es que en determinados escenarios podríamos ver 400 kilómetros por hora de punta. Parece una locura, pero si ya con los coches como están ahora, por ejemplo en México, que quizás sería el escenario más posible para ver los 400 kilómetros por hora, ya con los actuales, en situación de carrera con rebufo, DRS y tal, llegamos a puntas de 360, pues imagínate con estos coches con el modo X y punta y todo esto, y la parte eléctrica, los nuevos motorización que van a tener más power, pues con la altura de México, pues ¿por qué no ver esos 400, ¿no? Con lo cual, los pilotos la queja mayúscula es esto, ¿no? Que igual vemos unas velocidades desorbitadas, ¿no? Y no es necesario llegar a esas velocidades, ¿no? Y después, para solventar la eliminación del DRS, por así decirlo, lo que haya unas zonas concretas para posibilitar el adelantamiento, lo que han hecho es poner un botón que lo aprieta y el piloto que va detrás de otro va a tener un extra de potencia. Para eso va a tener que estar a menos de un segundo para poder activar este modo, pero también este modo tiene unas ciertas pautas para activarse, ¿no? Porque a partir de cierta velocidad tienes más flujo de potencia que... Ahora va por velocidad, o sea, es un poco, es más complejo que lo del DRS, la verdad. También es cierto que esto es nuevo y tendremos que verlo en funcionamiento, etcétera, etcétera, pero a priori es más complejo que lo del DRS, que pasas por una línea y si estás a menos de un segundo, le das al botón y alerón plegado. Esto es ahora más complejo, ¿no? Porque hay que estar a menos de un segundo, no es zona acotada como tal, eh, y la entrega de potencia, pues a partir de 290, no sé qué, un galimatías, que parece un caso, un algoritmo, pero el rollo que van a tener un motor, un botón que le dan y van a tener un punch de potencia. Y esto a priori lo ven como un equivalente al DRS actual, ¿no? Y esto, así a grandes rasgos, sería así los cambios así más gruesos que plantea 2026, ¿no? Hay después cambios estéticos como el alerón trasero, pues volvemos a tener en plates tradicionales, a diferencia de los que tenemos a día de hoy. También el alerón trasero, perdón, delantero es más estrecho, o sea, sí, menos ancho, visto de frente, quiero decir. No llega a los extremos el Ellen Plate no llega hasta los bordes de los neumáticos, sino que se queda en el borde interior del neumático para que los coches se coman las turbulencias de los neumáticos y eso haga que sean más lentos. Y después también hay como una especie de dashboard ahí en las imágenes que han puesto la FIA, le han puesto un coche a los coches como una especie de dashboard, una cosa así. Ya digo, esto es los fondos estos con los túneles que hay para hacer efecto suelo s- mm, no van a ser los mismos fondos que tenemos a día de hoy. Vuelve un poco el fondo plano, solo que mm, o sea, por una parte te quito y por otra voy a hacer que el difusor tenga un poco más de power, ¿no? Para que la cosa no sea no sean tan lentos, por así decirlo. Quitar el efecto suelo como tal, ¿no? Y a grandes rasgos sería
sería esto. Bueno, recordemos, Emma, creo que lo dijiste ya antes, esto es una propuesta, esto lo trae la Fórmula 1, esto estaba aquí revisando, va a la FIA, al Concilio del Motorsport, que en principio se celebra el 28 de junio, estamos grabando a 12, con lo cual, bueno, 2 semanas tendríamos o podríamos tener algo de información sobre qué es lo que han aceptado, si han echado para atrás algo de lo que se ha propuesto. Pero bueno, cambios importantes, la verdad. Bastante. Cosas que se añaden, cosas que cambian de uso, como el tema de la aerodinámica activa. Claro, habrá que ver cómo sale este texto, qué medidas hay. Vamos a tener mucha reglamentación, digamos, que cumplir si sale todo esto, y vamos a tener bastantes, digamos, implementaciones distintas de todo esto, porque además esta temporada en 2026 hay comprometido ya 6 fabricantes de motores, porque tenemos Ferrari, Mercedes, Alpine, Honda, añadimos Audi, que entra como la propia marca, como Audi, y Ford, que entrará con acuerdo con Red Bull, como, bueno, ya tuvimos ahí nombres extraños, bueno, pues digamos que fabricarán para que Red Bull ponga que Red Bull, pero bueno, realmente será Powered by Ford o alguna cosa así le pondrán. Y digamos que si el texto se aprueba completamente, ya son bastantes medidas. Luego, aparte de eso, tendremos 6 motorizaciones distintas y luego ya, pues cada equipo las definiciones que puedan hacer de cómo diseñar el monoplaza, con lo cual, pues podría ser que la temporada 2026 sea absolutamente caótica a nivel de qué esperar o de por dónde podemos tener un equipo que no esperásemos que esté donde esté, donde pueda estar, ¿no? Con lo cual, bueno, pues nada, veremos qué es lo que se decide y supongo que esto, pues, julio deberían haber publicado algo. No recuerdo en otras ocasiones si una vez que sale del concilio, si ya directamente da la información o no, pero bueno, no sería la primera vez que tardamos un tiempo en saber. Los tiempos son que el Consejo Mundial del Motor lo firme básicamente porque no creo que haya ningún cambio en el texto, con lo cual se aprueba el texto y a partir de ahí ya va a ser reglamento oficial. Con lo cual, pues, a partir de ahí, pues, los equipos no van a poder trabajar aún porque llegaron al acuerdo de que hasta 2025 no van a poder empezar a trabajar en los coches de 2026, pero digamos que ya hay blanco sobre negro y si quieren que haga cambios en el reglamento, pues va como si quisieran hacer cambios en el reglamento del próximo año o de este año, ¿no? Hay un, tiene que haber cierta cantidad de votos entre los que votan, que escuderías, FIA y Fórmula 1, y si se aprueba, pues adelante, si no, pues tira millas. Esto estamos hablando del reglamento 2026, pero también para esas fechas tiene que estar firmado un nuevo acuerdo de la Concordia, que ya están hablando las partes en ese sentido y seguramente en próximas fechas empecemos también a hablar del nuevo pacto de la Concordia, que tiene visos de más o menos seguir como hasta ahora, ¿no? Más o menos, ¿eh? Aunque también va a haber luchas de pescar algo, ¿no? Por ahí, ¿no? Pero ya digo, a priori, este día que comentabas tú de junio, finales de junio, el Consejo Mundial lo aprueba y se publica el texto con los cambios y ya entra en vigor para 2026 y a partir de ahí, pues en los organismos pertinentes, Comisión de la Fórmula 1 y después el propio Consejo Mundial del Motor, si se aprueban por votación, pues se introducen en el reglamento y chimpún como si fuera un reglamento más. Pues veremos a ver qué es lo que podemos contar en las próximas semanas sobre esto.
Y no sé si tienes alguna cosa más que comentamos de noticias y rumores, o si no, pues ya nos vamos al Gran Premio de Canadá. Pues no, vámonos para allá, para el Gran Premio de Canadá, porque hay bastantes cosas que hablar de Canadá y seguramente nos dejemos alguna de ellas por comentar, porque no sé si ha sido el fin de semana así con más chicha del año, pero ha estado cerca de ser el fin de semana con más chicha, ¿no? Porque en principio había pronóstico de que podía llover y tal, y al final llovió de lo lindo, ¿no? Porque el viernes tuvimos la primera sesión marcada por el agua. De hecho, empezó la sesión a la hora, pero no se les permitió salir a los coches porque llovió tanto que la pista estaba inundada en diversas partes del circuito y hubo que ponerla a tono para que los coches no flotaran, básicamente, ¿no? Ya después, la segunda sesión del viernes, pues la pista estuvo más potable y creo que incluso, si no recuerdo mal, estuvieron en piso mojado, ¿no? Y ya el sábado también había pronóstico de que lloviera, pero finalmente la lluvia no cayó tanto como se preveía, ¿no? De hecho, los terceros libres fueron totalmente en seco, que de hecho casi que en esos terceros libres se marcaron los mejores tiempos casi que de todo el fin de semana, porque después en clasificación siempre se tuvo la amenaza de en cualquier momento cae el chaparrón y trastoca todos los planes de la gente, ¿no? Como así sucedió en cierta parte de la clasificación. Creo que en la Q2, si no recuerdo mal, cayeron unas cuantas gotas a última hora. No llegó a empapar la pista ni hacer que los pilotos cambiaran a intermedios ni nada, pero claro, empeoró un poco las condiciones y hizo que no se pudieran mejorar los Sí, tiempos. al final en clasificación, con que te caiga medio minuto o algo de agua, ya trastoca mucho toda la planificación del equipo, ¿no? Porque al final ahí cualquier cosa que interrumpa te puede provocar que no saques el coche cuando debes, que la pista no te permita Claro, mejorar, que antes se pueda marcar mejores tiempos que después, cuando normalmente es al revés. La pista va mejorando normalmente durante la jornada. Nada, o sea, yo creo recordar que el otro día cuando comentaba, bueno, el pronóstico da alguna posibilidad de lluvia, desde luego no me refería a lo que tal ha habido este fin de semana en Canadá. claro, yo, de hecho, cuando grabamos el podcast, yo había visto un pronóstico de 60% viernes y sábado y el domingo poco más. Y con un 60% es 60%, pero pues normalmente yo doy veracidad a que cae agua sí o sí a partir del 80%. Y de hecho pensaba que no iba a haber lluvia ni nada. Y me conecté para ver los primeros libres y digo, hostia, pero si esto está empapado, hay balsas de agua, ¿no? O sea que al final los vientos hicieron que las nubes eh, amenazaron y cumplieron las amenazas en Montreal. Y bueno, en clasificación hubo varias sorpresas, entre ellas la pole de Russell. La verdad es que los Mercedes, hay que ver las siguientes carreras. España va a ser una buena prueba de cómo está el estado de la parrilla, pero parece igual Mercedes por fin ha juntado todas las últimas evoluciones y igual ha dado con la tecla y Mercedes lo vemos ahí dando la vara. Y hace, ¿qué? Hace 2, 3 carreras estaban para entrar en los puntos y da gracias, ¿eh? O sea, cómo cambia la película, es tremendo. Y ya digo, sorpresa, Russell la pole por minutos, porque Max Verstappen marcó exactamente el mismo tiempo que Russell en la Q3, ¿no? No es la clasificación más ajustada de la historia, que esa es la mítica de Jerez del 97, cuando empataron a tiempo 3 pilotos, French, Schumacher y Villeneuve, pero esta estuvo la más cercana de la historia esa, ¿no? Porque empataron a tiempo Russell y Verstappen y como Russell marcó el tiempo antes, él tiene la pole, pero es que Norris, que fue tercero, se quedó a 21 milésimas de los tiempos de Verstappen y Russell, o sea,
agüita, ¿no? La verdad es que estuvo todo muy compactado. Cuarto fue Piastri, los McLaren pues siguen estando ahí, son una constante, ¿no? A estas alturas de la película ya hemos pasado por varios escenarios diferentes y el coche sigue estando ahí y para mí a día de hoy siguen siendo, después de ver Canadá, el mejor coche a día de hoy de la parrilla, ¿no? Quinto fue Yo ahí, Ricardo. yo ahí te diré una cosa. Aplicando la puntuación antigua, ¿vale? Cuando el primer piloto se llevaba 10 puntos, estoy prácticamente, vamos, con la cabeza pensando que si no fuese por la diferencia de puntos que hay ahora entre el primero y el segundo y toda esa los siguientes clasificados, si fuésemos con los 10 puntos de antaño, desde luego ya te digo yo que McLaren estaba por encima de Red Bull, ¿eh? Con la línea a la que llevan, estoy prácticamente seguro de que estarían muy, muy, muy pegados al equipo Red Bull. O sea, lo están haciendo Sí, francamente sí. bien. Yo es que creo que me voy a adelantar al comentario después de la carrera, pero es que yo creo que Red Bull ha ganado en Imola y ha ganado aquí básicamente porque tienen a Verstappen y porque la escudería funciona muy bien, porque McLaren sigue cometiendo algún que otro fallo que, por ejemplo, Piastri siempre acaba pringando demasiado, ¿no? Y Norris pues tiene el potencial, pero, ¿sabes? No cuadra todo y para conseguir el mayor botín que es la victoria, ¿no? Pero yo creo que son, a día de hoy, ya digo que son, para mí son los que tienen el mejor coche, ¿no? Y la muestra está en que los dos pilotos están ahí arriba en las últimas carreras en todas, ¿no? Quinto Ricardo, que una vez más pues volvió a hacer una de las suyas y colocó al coche en quinta posición. Muy bien, la verdad. Y genial. Sexto fue Fernando, que por fin se rompió la racha esta de fines de semana para olvidar. Y la verdad es que Aston Martin estuvo mejor que en carreras anteriores y Fernando en especial, pues también, ¿no? Y eso se notó, ¿no? Fue sexto, que está bien y después de las últimas actuaciones está incluso muy bien, pero bueno, ¿cuál es el objetivo de Aston Martin a día de hoy, ¿no? Lo tienen que redefinir, ¿no? Porque eh, tampoco mirar para más para arriba empieza a ser complicado, porque si ya metemos a Mercedes en la ecuación, mm, bueno, vamos a ver cómo evoluciona también ellos. También van a traer mejoras en futuras carreras y bueno, vamos a ver si también lo de Canadá es una carrera aislada por ser el circuito que es y tal. Bueno, en resumidas cuentas, que en España vamos a saber a ciencia cierta dónde está cada uno, ¿no? Por cómo es el circuito de Montmeló. Séptimo fue Hamilton, un poco decepcionante viendo el papel de Russell. Es cierto que, claro, es que Hamilton se quedó a poco menos de 3 décimas de la pole. O sea, eso en otros circuitos prácticamente es o primera línea o segunda línea. Pero claro, como las cosas están tan apretadas que te quedas a poco menos de 3 décimas y eres séptimo. Es un poco decepcionante porque tu compañero hace la pole y la verdad es que, ya digo, todo el fin de semana los Mercedes han ido especialmente bien y Hamilton, este circuito es uno de sus circuitos, pero bueno, si antes decía que McLaren no cuadraba todo y eso perjudicaba su resultado final, pues es precisamente lo que le pasó a Hamilton, ¿no? Que tenía el potencial para conseguir un mejor resultado, pero pues pequeños fallos y no estar a tono. Que él mismo lo ha reconocido este fin de semana que ha fallado, no, que había para más y no ha podido conseguirlo, ¿no? Octavo Tsunoda, que no consigue resultados tan estelares de highlight como Ricardo, pero la regularidad es muy buena, la verdad.
y eso al final en un campeonato con 24 citas, los números le salen a su noda. Noveno Stroll, que bien, la verdad, colando el coche en Q3 y cerrando el top 10 en Albon, que también bien, ¿no? Para lo que es Williams, colocar el coche en Q3 está bien. Con lo cual, aquí veis que faltan los Ferrari y Sergio Pérez, que fueron las grandes sorpresas de esta clasificación, porque Sergio Pérez se quedó en la Q1, después de renovar en los días anteriores, pues mira cómo la celebró, quedándose en la Q1, un fin de semana por olvidar de Pérez. Otro más a sumar a la lista y yo con Pérez ya no sé. Yo creo que igual empieza a sufrir el mal del compañero de Red Bull o algo, tío, porque es que espero que algún día él diga algo, pero desde que el año pasado, eh, ese momento que, que ganó, no sé si fue en Mónaco, donde sea, y tal, desde ese momento ha hecho algún podium y tal, pero es que las clasificaciones, y ha hecho alguna clasificación donde se supone que tiene que estar, pero es que no, que, que te quedes quinto, sexto, séptimo, dices, "Bah, bueno, tenía que estar más arriba, pero me meto en Q3, pero es que el tío está cayendo en Q1, todo es demasiado, ¿no? Y después Ferrari, pues tanto Leclerc como Sainz se quedaron en la Q2. Pues mal, muy mal, la verdad. Vienes de Mónaco, donde colocas a los dos coches en el podio, y en la siguiente carrera, pues palmas en Q2. Pues bastante mal. Desde luego, así Ferrari, luchar por un campeonato, intentar luchárselo a Red Bull, McLaren y tal, pues así es que es imposible, ¿no? No puede ser que en una carrera coloques a los dos coches en el podio y la siguiente no consigues pasar a la Q3. Pero no es solo clasificación, esto ya te condiciona la carrera y la carrera no fue a mejor, sino que fue incluso a peor que quedarse en la Q2, ¿no? Y bueno, nada, comentar que Ocon, que había quedado, clasificó 18º, pues le colaron la sanción que tenía por el incidente con Gasly en Mónaco y, y poco más, poco más. La parte trasera de la parrilla, los típicos, ¿no? O sea, los Haas, Williams, bueno, Sargent no fue de los últimos, sino que aquí fue 13º, bien, la verdad. Y bueno, sorprendió también un poco ver a Hulkenberg penúltimo. La verdad llamó un poco la atención porque el tío, la verdad que está estrujando un poco el Haas y en cambio aquí pues no le salió la vuelta en Canadá y lo pagó y se quedó en la Q1. Unos Haas que fueron protagonistas en el comienzo de la carrera, ¿verdad, Dani? Sí, la verdad es que la carrera, bueno, con lo que había estado lloviendo, el estado de la pista, pues obviamente se empezaba en mojado, con neumáticos prácticamente todo el mundo intermedios. Se esperaba que la lluvia pues no parase en las primeras 10 vueltas o así, más o menos, que el pico de lluvia fuese lo que ya habíamos visto, digamos, justo antes de la carrera. Y hubo dos pilotos, un equipo, como bien dices, el equipo Haas, con Hulkenberg y con Magnussen, que sí que decidieron ir a una estrategia completa y absolutamente distinta a la de toda la parrilla, y es a sacar las ruedas de mojado, no las intermedias. Con lo cual, pues en las primeras vueltas, la verdad es que han ido como auténticas balas. Vamos a ir un poco rápido para luego ir comentando, porque yo creo que hay bastantes cosas que comentar. Emma, cuando quieras, interrúmpeme, ¿vale? Y así lo vamos viendo un poco de forma más dinámica. Entonces, en la salida ha sido pues relativamente tranquila. La verdad es que los coches pues estaban concienciados de lo que había en pista. Sí que hemos visto algún cambio de posiciones por delante. Veíamos en cuanto a los españoles, por ejemplo, Fernando Alonso sí pasaba a Ricciardo y se colocaba quinto.
por detrás Carlos perdía alguna posición, cara cruz para los dos pilotos españoles. Sin cambios en las 3 primeras posiciones, Russell mantenía, Verstappen se ponía por detrás de él, pero lo que sí que estábamos viendo es tanto Magnussen como Hülkenberg, pues poco a poco, en las primeras 7 vueltas, han empezado a adelantar coches, a pasar coches, porque la diferencia de neumáticos con cómo estaba la pista era absolutamente favorecedora a la estrategia de los neumáticos de mojado. El tema era ver cuándo empezaban a perder capacidad, a perder ritmo o tenían que cambiarlos comparado con el resto de pilotos. Y ahí, pues eso, hasta la vuelta 7 hemos visto cómo Magnussen llegaba a colocarse cuarto y Nico Hülkenberg llegaba a colocarse octavo. La verdad es que la progresión era esperada, no era sorpresiva, pero desde luego la estrategia era importante, sobre todo por las vueltas, o sea, las posiciones que pudieran ganar, que iban a perder con el cambio de neumáticos, porque iban a Claro. tener que hacer el cambio por tema de que no iba a llover más o no se preveía que fuese a llover más, pero bueno, Ahí ganaban. estuvo bien Haas ahí, optando por los neumáticos extremos, porque en ese momento inicialmente de o sea, la pista estaba para eso, pero claro, después la pista no evolucionó acorde a sus intereses, ¿no? Si se hubiera Además, muy secado, rápido, me parece a mí. Evolucionó mucho más rápido de lo que se esperaba en su contra. sí, y además, sumado a que cuando entró Magnussen la cagaron en el pit stop, pues es que todo lo que había logrado en las primeras vueltas, pues se fue al traste. Y después Hulkenberg, que no tuvieron ese error en la parada en boxes, pero claro, es que no evoluciona a posiciones tan arriba como Magnussen, eso por un lado, y después pues aguantó más vueltas que Magnussen en pista, con lo cual su neumático, que en un punto inicial de la carrera era muy bueno, aguantando más vueltas, y lo que pasó fue que su neumático fue perdiendo a favor de los intermedios del resto, con lo cual pues tampoco ganó gran cosa, pero aplaudo el movimiento a Haas porque, bueno, pues, optaron por hacer algo diferente. La verdad es que Magnussen en las primeras vueltas estuvo genial adelantando ahí a media parrilla en 0, también se arriesgó porque el tío ya sabemos que está que a 3 puntos del banning, ¿no? Y estuvo bien, pero al final Haas hizo de las suyas y lo acabó pagando de vueltas, ¿no? Y otra cosa que nos enteramos también en esta primera parte de carreras era el problema de Leclerc. Si ya el fin de semana era desastroso, pues a eso sumarle que el coche de Leclerc tenía un problema con la unidad de potencia y le hacía perder, al final se lo dijeron, porque él lo pidió que se lo dijeran como medio segundo en cada recta, o sea, una morterada. Claro, así es imposible. Si encima Ujú. ya sales donde sales y en recta el motor no tira, pues nada, apaga y vámonos. Sí, eso llevó también a que Ferrari pues intentase hacer alguna cosa más arriesgada, ¿no? Con el coche de Leclerc y alguna parada curiosa para resetear la unidad, que, bueno, intentarán recuperar los problemas que estaba dando con el motor. Pero bueno, eso es un poquito más adelante. Como decíamos, bueno, Magnussen primero en cambiar de los dos Haas, en volver a pasar a neumático intermedio como el resto de la parrilla, luego Hülkenberg en la vuelta 12 y podíamos ver más o menos a partir de la vuelta 10, 11, 12 que Verstappen ya empezaba a buscar algún carril seco que se iba abriendo en la pista. Ya empezábamos a tener marcado esa zona seca, que es por donde iban prácticamente los coches, y luego pues había una zona por la cual los pilotos iban pasando para refrescar neumáticos y al final el refrescar neumáticos va abriendo también una huella un poco más ancha, un carril más ancho y es un poco pues lo que da también pie a algún posible ataque. Digamos que las siguientes vueltas pues Verstappen intentaba apretar un poquito más a Russell, se veía con problemas, porque obviamente la pista todavía no estaba, Norris se les pegaba, y a partir de aquí pues hemos visto ya a Norris
con, vamos a decir, una degradación menor de los neumáticos, porque por lo que decían todo el mundo, los análisis es que no es que tuviese mucho mejor coche, sino que estaba degradando mejor los neumáticos, estaba conservándolos bastante mejor que Verstappen y Russell, y de ahí pues sacaba ventaja, y en la vuelta 20 conseguía adelantar a Verstappen, que iba segundo, y en la vuelta 21 adelantaba al primero, que era George Russell, con lo cual pues Norris pasaba y, y se ponía en primera posición. Y aquí hemos tenido ya pues uno de los primeros incidentes de carrera importantes, que ha sido la vuelta 25. Sargent tenía un accidente y con esto pues hemos visto safety car, hemos visto paradas, y aquí es donde pues, los pilotos han tenido que decidir. La verdad es que en ese momento estaban con muchas dudas de si arriesgarse o no arriesgarse a cambiar los neumáticos a un neumático de seco. Ya había cierto carril, se estaba hablando de que pudiera llover, de que pudiera volver a llover. De hecho, en la ciudad llovió, se veía durante la retransmisión que la ciudad estaba lloviendo. En el circuito, como mucho, se veía que se mojaba un poquito en alguna zona, con lo cual era un momento muy malo para un safety car, para forzar a cambiar neumáticos. La estrategia era prácticamente tirar una moneda cara o cruz, y la verdad es que aquí los pilotos pues, han sido prácticamente todos muy conservadores y se han ido nuevamente al intermedio, salvo en el caso de Leclerc, que bueno, ha tenido problemas, ha vuelto a entrar un par de vueltas más tarde. Sí se ha ido a los neumáticos duros, pero ha visto que aquello era imposible y se ha vuelto a la vuelta 31 a los neumáticos intermedios. Es que Ferrari, o sea, estar como estaba Leclerc, ya se la jugaron. Que yo también lo aplaudo porque decía, a ver, no pido que Verstappen, Norris, Russell, Hamilton, los de arriba, pues se la jueguen. Para eso están los de más atrás para jugársela. Y veía que todos estaban siendo, pues lo que decías tú, muy conservadores y ninguno arriesgara neumáticos de seco porque, o sea, en algunas zonas de los circuitos ya había carril claro para ir de seco. Había otras zonas del circuito donde aún había agua un poquito importante, ¿no? Pero bueno, si ponías seco, de primeras te iba a costar, pero ibas a ganar a largo plazo, ¿no? Pero es que Ferrari con Leclerc ya esperó a último momento para meter el duro. Un último momento fue cuando vino la lluvia a volver a empapar el circuito, con lo cual, pues, es que en el peor, si llega a meter el duro en la vuelta 25, que fue donde entró y puso intermedios, pues igual tiene, no sé, una vuelta un poquito, 2 o 3 vueltas decentillas, tampoco espectaculares. Pero claro, ya entró en una vuelta donde ya empezaban a caer gotitas en el El circuito, con problema lo cual además, es que, a diferencia de la estrategia que utilizaron Magnussen y Hülkenberg al inicio de la carrera, cuando todos van con intermedios y tú te tiras a unos neumáticos de seco, sí, los neumáticos de seco van a ser más rápidos en la parte seca. El problema es que ya los intermedios, cuando te sales de, digamos, la zona seca del circuito o la zona un poco húmeda y te metes en la zona que está más mojada, que puede tener charcos, ya pierden rendimiento. claro, Los neumáticos de seco era imposible hacer una adelantada por fuera de la trazada marcada en seco, que tuvieras que pisar el mojado, con lo cual, más adelante le pasaría un poco a Norris, que eso son parte de los fallitos que decía yo antes, que McLaren aún no tiene al dedillo todo esto funcionando, ¿no? A diferencia de Verstappen y Red Bull, que el tío lo metieron en la vuelta que tocaba, las paradas que tocaban y tiramillas. Es cierto que Verstappen creo que tuvo algún paseo por la agricultura durante la carrera, pero claro, es que Norris, Russell, todos también cometieron cagadillas, ¿no? Y Norris, pues, tuvo esto de que fue el último en sacarse los intermedios del medio. El tío estaba yendo muy rápido en ese momento, pero claro, cuando metió los secos, el resto
ya tenía los blandos, en este caso ya en temperatura, ya funcionando a tope, y él los recién estaba calentando, con lo cual Verstappen lo pasó cómodo, ¿no? Y de hecho creo que Norris perdió más que que la posición con Verstappen, ¿no? Después aquí también comentar que, volviendo un poquito para atrás, en este momento de las primeras paradas fruto del safety car provocada por Sainz, aquí también Hamilton y Mercedes aprovecharon para adelantar a Alonso en boxes. Hicieron una mejor parada y lo adelantaron. Y bueno, una pena porque, a ver, por Casi un... te diría, Emma, que con los 4 segundos y medio que duró la parada de Alonso, o sea, lo que es realmente el pit stop, eh, básicamente la cagó Aston Sí, Martin. O sea, desde luego Mercedes hizo lo que tenía que hacer y Aston Martin pues aquí no cumplió, entraron juntos y obviamente el que se duerme le quitan la a ver, posición. Hamilton era, como al final, después de como se demostró después de adelantar a Alonso, era muchísimo más rápido que Fernando. Pero bueno, por alguna razón, Fernando hasta ese momento lo estaba controlando y ver que pues, por hacer una mala parada de adelanta, pues jode un poquito, ¿no? Pero bueno, también siendo justos, la verdad es que Hamilton tenía más gas que Alonso en esta carrera, como A ver, se vio aquí después. Emma entra lo que comentaba. Es decir, en la primera parte de la carrera hay un carrilito que está más seco, hay una zona que está más mojada, con los neumáticos de mojado puedes frenar como más salvaje o más fuerte o más tarde que el resto de coches, aún yendo por lo más mojado. Pues aquí Hamilton, obviamente, Alonso lo estaba reteniendo, Hamilton se tenía que tirar a lo mojado para poder adelantar a Alonso, Alonso cubría fantásticamente bien porque hubo un par de adelantamientos, un poco de ser un poco naif, un poco pardillo, un poco novato, intentando, pues justo antes de la chicane de entrada en meta, intentando cubrir el hueco y realmente lo que había que hacer era mantenerse en la zona que estaba seco. Entonces algún piloto pues se metía un poco en lo mojado y claro, el piloto que venía detrás para adelantar pues se tiraba por lo seco, podía frenar más tarde y al final pues ahí se dieron varios adelantamientos. Se veía, por ejemplo, que comentaban Fernando Alonso con Hamilton. Sí, Hamilton se acercaba, pero Alonso cubría por donde tenía que cubrir, no por la zona por donde, digamos, cubrirías en seco, sino por la zona donde realmente estaba en seco. Entonces, bueno, eso marcaba un poco la diferencia entre lo lento que iba Alonso y que Hamilton no pudiera adelantar. Pero bueno, después sí que vimos, ¿no? Ese ritmo distinto de Mercedes y que aquí se dio el adelantamiento pues en esta parada, pero bueno, se iba a dar. Después de, como decimos, ¿no? Con el safety car, Verstappen primera posición, Russell era segundo, tercero era Norris por una parada una vuelta más tarde. A partir de ahí, Piastri, Hamilton y Alonso eran los 6 primeros. Carlos perdía también posiciones, bueno, por un pit stop doble con Leclerc, con lo que tardaron. Bueno, la verdad es que el pobre Carlos ha sufrido bastante. Destacar en esta parte, y yo creo que además es, seguro que tú lo has visto, el adelantamiento de Albon. O sea, para mí, de esta mitad de carrera es de las acciones más impresionantes que hemos visto en mucho tiempo. Un adelantamiento en el cual pues iba a pasar a un coche, se ha tirado con mucha sabiduría y ha conseguido adelantar. No recuerdo si era Ocon o a Ricardo, uno de los dos. Y en el momento, pues se ha colado por en medio del coche que adelantaba y el coche que había delante, y se les ha colado a los dos en mojado, por un lado seco, o sea, por el lado mojado de fuera, por el lado mojado de dentro, y desde luego, para mí el adelantamiento del año. O sea, además, eh, por lo espectacular, por las condiciones, por lo complicado que era esa maniobra y porque ha salido bien, no ha habido toques, ha sido completo y absolutamente limpio y desde luego ese adelantamiento es para enmarcar, ¿no? De lo mejor que hemos visto durante esta parte en la cual la pista estaba mojada y era muy complicado, ¿no? Ya hacer un adelantamiento como para hacer dos. Sí, la verdad es que estuvo bien. Creo que era
podía ser Ricardo y después el segundo que pasa fue un Alpine. No te sé decir si era Gasly o Ocon, pero Ocon. O sea, los implicados sé que eran Ricardo y Ocon. No tenía yo claro el orden. Si iba a adelantar a Ricardo y ya de paso, pues se ha comido a Ocon por el mismo precio. estuvo muy bien. ¿Qué Pero pasa? Que al final Albon, pues, se le apareció el Malfario al lado, en forma de Carlos Sainz, que ya digo, el fin de semana de los dos Ferrari, la verdad, es que todo el que estaba alrededor de ellos palmaba, ¿no? Y fue lo que le mm, pasó, lo que le pasó a Albon, ¿no? Pero una lástima, porque el tío seguramente iba camino de sumar unos cuantos puntazos, ¿no? Si no fuera sí. por eso. A ver, pasado esta fase, bueno, como decíamos, Leclerc abandonó, vuelta 42, y cuando Leclerc abandonaba ya empezaba a haber algún valiente. La vuelta 40 teníamos el primer valiente que era Gasly, que ponía un neumático duro, obviamente seco, para intentar llegar hasta el final. Y a partir de ahí teníamos también a Magnussen, todos pendientes un poco de lo que hacían estos pilotos, y cuando veían, bueno, pues que los tiempos eran buenos, que se podía intentar esa estrategia, pues han empezado todos. Y donde hemos tenido interés ha sido pues cuando han parado Russell a la vuelta 45, Verstappen también en la 45, que eran los dos de los tres pilotos que iban en cabeza, y Lando pues se ha mantenido en pista, ha intentado, pues la verdad es que decía que el ritmo de los neumáticos todavía era muy bueno, el de los intermedios que llevaba, todavía era muy bueno, se puso a hacer vueltas rápidas, se puso a apretar todo lo posible para recuperar y volver a ponerse en primera posición, y la verdad es que ha estado a punto y ha salido prácticamente, ha salido con Verstappen pasando en primera posición. Le ha jugado la mala pasada el hecho de la salida del pit lane, como no pasan coches por allí, no pasan tanto coches por allí, como no es una circulación continua, todavía tenía mucho agua, tenía una humedad importante, Norris salía con unos neumáticos medios, los mismos que llevaba Verstappen y que llevaba muchos de los otros pilotos que venían por detrás, su compañero, Hamilton, pues salía con los neumáticos fríos, obviamente, zona mojada, muy acelerado. La verdad es que la imagen es espectacular, cómo ha salido intentando luchar con Verstappen. Lo ha puesto todo. O sea, yo creo que ahí no se le puede reprochar nada a Norris. Y ha salido prácticamente con el coche torcido, trompeando un poquito, intentando conseguir todo el agarre posible en esa curva, y nada, finalmente pues se ha puesto detrás de Verstappen y por delante de George Russell. Aquí hemos visto, bueno, pues varias veces que Russell pues se ha acercado a Lando Norris. Hemos podido verlo como la vuelta 50 cometía Lando Norris un error, George Russell lo pasaba, en la vuelta siguiente el error era de Russell y volvía a pasar por delante Lando Norris. La verdad es que aquí estos dos pilotos han estado luchando bastante. De hecho, además también hay una lucha entre la típica salida en la primera curva, que, bueno, pues hay una escapatoria, se incorporaban por el otro lado del circuito, obviamente tenían que dejar pasar, pero tanto Russell como Norris han tenido ahí dos acciones interesantes. Ninguna de las dos se ha sancionado, que bueno, ha habido bastante de ese tipo de saltos, de chicanes y de curvas que nos han dado. Ha habido mucha investigación, ha habido muchos mensajes y bueno, ha sido curioso el de Russell, que no recibió ninguna reprimenda por cómo se incorporó primero, y cuando le pasó a Norris sí que hemos escuchado en radio, he perdido aquí, pues no sé qué dijo, segundo o 2 segundos, una cosa así, por levantar para no comerme a Lando Norris en una acción similar. O sea, aquí lo de las radios y las sanciones era importante jugar con esa Dices, baza. potencialmente peligroso de Alonso en Australia, que ¿dónde queda eso, no? Bueno, Ostras, es que vamos, se veía no venir que iba a tiene pasar esto, absolutamente ¿no? nada que ver.
Sí, debió sí, sí, ver que sí. iba O a pasar sea, esto y, bueno, es triste ver cómo se confirma bueno, que Alonso en ningún momento eso ni tan siquiera se tenía que haber investigado y vemos como yo para mí, la incorporación de Russell, viendo que sancionaron a Alonso, es más sancionable esto de Russell que lo de Alonso en Australia, ¿no? Pero en fin, de lejos, además, así funciona de esto. No lejos. no le cascaron ninguna sanción a Russell, que después también la tuvo con Piastri. A Russell le de todo y Norris también en su incorporación tal, también se libró. O sea, al final ya tienes que Ujú. ser consciente de que te va a pasar esto, pero es un poco triste verlo materializado, la verdad. Bueno, luego la vuelta sobre la 54 teníamos varios incidentes, 53-54. Bueno, Checo Pérez tenía ahí una pérdida de adherencia, pisaba donde no debía, se iba fuera del circuito, chocaba, digamos, con el coche invertido, iba hacia atrás, chocaba con la parte del muro, bueno, las protecciones, destrozaba todo lo que es la parte del alerón trasero, no se le descolgaba, lo mantenía, digamos, torcido hasta boxes y ha retirado el coche. Luego es un tema también que comentaremos, ¿no? Esa acción de Checo Pérez con el coche, pues como para haberlo retirado ya directamente sin llegar a boxes, ha sido penalizada. Creo que le han quitado 3 puntos, ¿no? Si no recuerdo mal, del carnet por haber ido con... Puntos no sé, pero sé que le han puesto posiciones de sanción para España. 3, creo, si no voy mal. O sea que No, pues igual me estoy confundiendo yo con lo de le ha los costado puntos por las caro, posiciones. le ha costado caro esto. Claro, lo ha hecho porque el equipo se lo ha pedido, ¿no? El equipo, o sea, le ha dicho, oye, si puedes, llega a pit lane porque así no sale el safety car, ¿no? Como así ha Ujú. sido. Y bueno, al final se han comido 3 Sí, posiciones de sanción para Checo, que va a empezar España súper chupi guay, ¿no? Con 3 posiciones así que es su culpa también, ¿no? Porque el tío, o sea, se le va el coche y revienta el coche, revienta la parte ujú. trasera, ¿no? Al final todo esto parte de un error suyo, pero bueno, Sí, bueno, por evitar un safety car que pudiera perjudicar a su compañero de equipo, pues aquí lo que ocurre es que en la vuelta siguiente, Carlos Sainz, pues se le escapa también el coche, destroza parte del coche, con lo cual tiene que abandonar, pero entre medias también pues provoca que Albon termine abandonando la carrera, con lo cual nuevo coche de seguridad que además ha estado pues como 4 o 5 vueltas. Algunos pilotos han aprovechado para cambiar neumáticos. De los de arriba, de los importantes, bueno, Hamilton tenía parada gratis, ha entrado, lo cual ha provocado que parada gratis, con lo cual ha entrado. Aquí han invertido, digamos, esas estrategias porque Russell venía con un neumático duro, ha cambiado a uno medio y Hamilton venía con uno medio y ha cambiado a uno duro. A partir de la vuelta 58, como digo, se ha relanzado la carrera, que bueno, la ha mantenido Max Verstappen gestionada sin problema, con Lando Norris por detrás. Y finalmente, bueno, pues no ha habido así mucho movimiento, con lo cual Verstappen ha ganado la carrera. Muy cerca de él ha llegado Lando Norris. Tercero ha sido George Russell, bueno, completando ese podio. Y cuarto ha sido Lewis Hamilton, muy pegado a su compañero de equipo. De hecho, aquí pues había 3 o 4 segundos de diferencia al final entre Lando Norris, George Russell y Hamilton. Y bueno, pues ha habido ahí un poco de, oye, yo no puedo atacar a Norris porque me tengo que defender de Hamilton. Hamilton pues no ha podido pasar a Russell, lo cual ha beneficiado a Norris. Pero bueno, han estado los unos cerca de los otros. Finalmente, bueno, Hamilton, que tenía, como decíamos, ¿no?, un buen ritmo, aquí se ha demostrado porque ha llegado hasta la cuarta posición, aunque finalmente pues no ha tenido opciones con su compañero de equipo. Por detrás de ellos, quinto ha sido Piastri, ya un poquito más distanciado. Sexto ha sido Fernando Alonso, que ha mantenido pues esa sexta posición con la que salía al principio de carrera. Séptimo ha sido su compañero de equipo, Lance Stroll. Octavo ha entrado Dani Ricciardo.
noveno ha sido Pierre Gasly y décimo ha sido Esteban Ocon. A partir de aquí, pues ha entrado un décimo Nico Hülkenberg, décimo segundo Kevin Magnussen, décimo tercero Valtteri Bottas, décimo cuarto Yuki Tsunoda, décimo quinto Guan Yu Zhou y pues son los 15 coches que han finalizado, porque luego están Carlos Sainz, Albon, Pérez, Leclerc y Logan Sargent, que no han conseguido llevar el coche a la meta. Pues una victoria de Verstappen que yo calificaría de tirando de oficio, básicamente, porque yo creo que tenía rivales con más potencial que él en diversas fases de la carrera, pero se ha movido bien en boxes, ya le ha cometido menos fallos que sus rivales y al final pues ha llevado la victoria. Mira, ahí todo o sea, yo creo que es el detalle. Menos fallos que sus rivales. Creo que con Lando Norris y con George Russell ha estado muy igualado durante clasificación y durante la carrera. O sea, yo creo que hemos visto alternancias de posiciones en primera, segunda y tercera posición como no hemos visto en los últimos años. Ha sido muy abierto y sobre todo que obviamente las circunstancias de pista es lo que provocan, ¿no? Que haya agua en pista provoca fallos. Al final es eso. El kit de la cuestión para mí es lo mismo que acabas de decir tú. El que menos fallos ha acumulado, ¿no? O el que menos graves ha tenido esos Sí. fallos. Y después McLaren, como decía antes, pues fallos que le impiden maximizar el potencial del coche, ¿no? Porque salir de aquí con un cuarto y un quinto, cuando si hubieran jugado bien sus bazas, yo creo que podían haber conseguido, si no la victoria, colocar los dos coches en el podium, porque en un momento dado de la carrera iba Norris delante de Piastri y detrás de Piastri venía Russell, creo, ¿no? Russell o Hamilton, no me acuerdo. Yo creo que era Russell y no jugaron en el equipo para que Norris le permitiera a Piastri pillar el DRS. Y en cuanto Piastri perdió la opción de tener el DRS de Norris, pues evidentemente el Mercedes eh, se lo cepilló, ¿no? Y eso al final pues hizo que Piastri pues al final también acabara palmando con el otro Mercedes. O sea, son cosas, McLaren tiene el potencial, pero mm, aún tienen margen de mejora, ¿no? Y Mercedes, bien, porque claro, es que como decía al principio del podcast, estos estaban hace nada, es que hasta les costaba entrar en puntos, casi, si me apuras. Y de repente, pues te hacen la pole y con posibilidades, ¿por qué no decirlo?, de conseguir la victoria. Si la cosa hubiera salido, si Russell no volviera a cometer los típicos errores que a veces comete y tal, pim pam, pues, oye, se han quedado 4 segundos. Russell se ha quedado 4 segundos de Verstappen, que teniendo en cuenta tal, es poco. O sea, vamos a ver las siguientes carreras, pero bueno, que de momento aquí en Canadá los Mercedes eh, pues han chutado, han sido el mejor equipo. O sea, en conjunto son los que han sacado más puntos, ¿no? O sea, ju- hablando de sus dos pilotos, son los que mejor posición en conjunto han conseguido, ¿no? O sea que vamos a ver cómo evolucionan las siguientes carreras, pero oye, yo estoy contento. Cuanto más animen a acechar a Verstappen, pues mejor, ¿no? Después, mirando más abajo, pues Aston Martin ha, ha vuelto a recuperar las posiciones un poco establecidas para ellos. Es cierto que aquí, pues, a priori, Ferrari va mejor que ellos, pero en este fin de semana han desconectado de la vida y de ahí que Fernando pudiera conseguir un sexto y Stroll un séptimo, pero bueno, al menos, al menos pues han roto la racha, sobre todo Fernando en las últimas carreras y han conseguido puntitos importantes, ¿no? Pero tampoco es para, para tirar muchos cohetes porque ves como otras escuderías dan el salto de verdad y ellos no. O sea, McLaren dio el salto. ¿Ves? Ferrari pues, ha conseguido victorias este año.
McLaren, Mercedes, Ferrari, y ellos que empezaron bien el año pasado, o sea, no han conseguido dado ese salto, ¿no? O sea, y bueno, es un poco frustrante, ¿no? A veces, ¿no? Otros lo consiguen y ellos no. Y bueno, ya para cerrar, yo cerraría con los Alpine, que han puntuado con sus dos coches. Es un año muy difícil para Alpine, pero bueno, miguita a miguita van consiguiendo sus puntos y bueno, vamos a ver cómo quedan a final de año en el Mundial de Constructores, porque claro, conseguir puntito a puntito va a costar mucho salir de las últimas posiciones en el campeonato, o sea, quedar arriba, ¿no? Pero su objetivo, desde luego, es tener que quedar por encima de mínimo Haas y Williams, como sea, ¿no? Yo creo que van en buen camino de conseguir esto, pero bueno, no se puede despistar. Es un poco triste hablar en estos términos de un equipo que es motorista, pero bueno, así está Alpine a día de hoy, ¿no? No tan mal como a principio de año, pero sigue ocupando plazas difíciles y no acorde a lo que se supone que es un equipo de los... Pues desde luego yo creo que muy acertado lo que comentas, ¿no? Yo coincido bastante con lo que dices tú. Desde luego destacaría, y ya lo he dicho varias veces, esa línea ascendente y esa capacidad que está demostrando McLaren. El año pasado se recuperó, digamos, de un muy mal inicio y fue a mucho mejor. Este año empezó bien y está yendo también a más de lo que estaba a principio de temporada. Creo además que el equipo Ferrari, que se había posicionado en segunda posición en el campeonato, poco le queda si sigue manteniendo pues los resultados y los problemas que está mostrando, poco le queda en esa posición. Yo creo que McLaren se ha propuesto no ir a por Red Bull, ¿no? Pero intentar darle un poco de guerra a Red Bull, y va a pasar por encima de Ferrari, con lo que estamos viendo últimamente. Y, y la verdad es que, bueno, Aston Martin todavía tiene que mejorar. Seguramente no tendrían, yo creo que no tendrían esta posición si la carrera fuera en seco en vez de mojado, pero bueno, por lo menos van ganando puntos, cogen algo de confianza y veremos cómo vienen las siguientes carreras, ¿no? Ahora nos volvemos otra vez para Europa, venimos a España y, como decías, España va a marcar muy bien dónde está cada equipo. Es un circuito muy clásico, muy conocido, y que nos va a dar un poco pues esa referencia de dónde va cada uno de los equipos y cómo van evolucionando, ¿no? Desde principio de temporada hasta ahora. A partir de ahora, pues ya las evoluciones son más complicadas, ya lo importante es no perder comba, y veremos cómo se plantean las siguientes carreras. Pero desde luego, una carrera, la de este fin de semana, que obviamente la lluvia ha ayudado bastante, que hemos visto pues, adelantamientos fuera de lo que estamos acostumbrados a ver, muy interesantes, muy bonitos. Como digo, destaco la guerra que han tenido entre Lando Norris y George Russell, porque además era por posición y han estado ahí, lo han intentado varias veces entre ellos, y sobre todo eso que comentaba, ¿no? Ese adelantamiento de Albon que ha sido precioso, ha sido de decir, bueno, pues que se va por el segundo ya, se va a por Ocon, no ha tenido suficiente con Ricciardo, y que ha salido perfecto, ha sido un baile prácticamente sincronizado, y que, bueno, nos han dejado cosas muy, muy interesantes. No sé si te has fijado tú, Emma, en la retransmisión, porque ya tienen el cachondeíto con lo que ha pasado otros años, con buscarlo durante los libres, buscarlo durante momentos, digamos, más, más interesantes, más seguros, pero no sé si te fijaste que salió alguna de las marmotas durante la carrera. Sí, sí, o sea,
típico ya, ¿sabes? De aquí de este circuito. Y salió alguna que se paseó por la pista. Por suerte que sepamos, ninguna sufrió ningún ningún daño, tanto las propias marmotas como los coches, lo cual nos alegramos. Pero claro, es un tema que no se puede, no tiene solución en el circuito. O sea, es su hábitat y creo que no sé si están protegidas o deberían, ¿no? Deben estar protegidas porque además, de hecho, en los muros hay algún agujero. Sí, para que no, yo creo que ya lo hacen aposta porque si no sería ya insalvable, ¿no? Ya ponen agujeros para que sea un poco con la escoba, que al menos se muevan y salgan, ¿no? Y salgan, sí, sí, sí. O sea, me pareció súper curioso, ¿no? O sea, algún tipo de protección deben tener Pero se dejan ver, se para dejan que... ver. Porque en Libres Sí, sí, también el además se vio viernes, bastante claro, ¿eh? Una de las... yo creo que fue justo antes de la chicane de meta, si no recuerdo mal, salió por allí, por ese muro que hacía... Bueno, pues veíamos venir los coches, pues salía por el lado derecho, se metió como 1 metro en la pista y volvió por donde había venido, porque justo además venía un trenecito de coches y, bueno, bastante llamativo, ¿no? No pasó nada de milagro. Pero bueno, nada, un punto así curioso del fin de semana, entre otras cosas que hemos visto. Y si te parece, bueno, vamos a repasar un poco cómo queda constructores y pilotos y luego vamos también con la porra. En cuanto a pilotos, primera posición se mantiene Max Verstappen, 194 puntos. Segunda posición mantiene Charles Leclerc con 138. Lo que pasa es que ya se le acerca peligrosamente Lando Norris con 131 puntos. El cuarto es Carlos Sainz con 108, a un punto del quinto clasificado, que es Checo Pérez, 107 puntos. Y a partir de aquí ya tenemos un escalón importante con Oscar Piastri en sexta posición, 81 puntos. Séptimo es George Russell con 69. Su compañero de equipo, Hamilton, es octavo con 55. Por detrás viene Fernando Alonso noveno con 41 puntos. A partir de aquí otro escalón importante. El décimo es Yuki Tsunoda con 19 puntos. Lance Stroll es 11º con 17. Dani Ricciardo es 12º con 9 puntos. 13º se mantiene Oliver Berman con 6 puntos. 14º Nico Hülkenberg también con 6 puntos. 15º Pierre Gasly con 3 puntos. 16º es Alex Albon con 2 puntos, los mismos que tiene Esteban Ocon, que es 17º. 18º es Kevin Magnussen con un único punto. Y a partir de aquí, pues tenemos a Guan Yu Zhou, a Valtteri Bottas y a Logan Sargent, que han jugado en esta temporada. En cuanto a constructores, primera posición para Red Bull, 301 puntos. Segundo es Ferrari con 252 puntos. Tercero es McLaren con 212. Cuarto es Mercedes con 124. Quinto es Aston Martin con 58. Sexto RB con 28. Séptimo Haas con 7 puntos. Octavo Alpine con 5. Noveno Williams con 2. Y Sauber es décimo y todavía no ha obtenido ningún punto esta temporada. Y si nos vamos a repasar lo que ha dado de sí la porra en esta carrera, tenemos a Pelando en primera posición con 155 puntos, Toño Biciclo segundo con 135 y Stuzo Cup con 132 puntos cierra el top 3 del Gran Premio de Canadá. Por detrás de ellos, What the Fuck, Origatti, Lord, Jan Bedel, Bagarax, Chodaboy y en décima posición estamos empatados, estoy yo con Manuel, 101 puntos. A partir de ahí, bueno, pues el resto de clasificados. En cuanto a la general, Toño Biciclo se mantiene primero con 1.333 puntos, segundo What the Fuck con 1.309 puntos, la diferencia es poca. Chodaboy es tercero
con 1.291 puntos, cerrando el top 3, aunque está empatado con Lord y con Peque Racing. Pero bueno, a partir de ahí, pues Tony, Apelando, Alf, Barbelit y Manuel, que es el 10º. En cuanto a regularidad, pues Apelando se lleva 11 puntos, Toño Biciclo 10 y Estuzo Cub se lleva 9 puntitos. En la clasificación, Toño Biciclo sigue primero, 59 puntos, Odefac tiene 52 y Apelando es tercero con 48 puntos. La verdad es que aquí pues las cosas también están un pelín apretadas y las últimas carreras además están siendo complicadas de acertar, porque veníamos de grandes premios con un montón de puntos y ahora a duras penas llegamos a los 150, con lo cual, bueno, pues está la cosa abierta y seguro que estos grandes premios se están dando pues a que mucha gente pues le entren dentro de esos 2 grandes premios que siempre nos recuerda Juan, que digamos que se descartan para la clasificación general. Y con esto, Emma, casi nos vamos a hora y 3/4, y eso que solo estamos tú y yo. No sé si quieres añadir alguna cosa más o vamos cerrando a espera del previo del Gran Premio de España. Nada más, ya, si te parece, cerramos. Yo me despido de la gente recordando que nos podéis seguir en redes sociales, tanto en Twitter como en Mastodon. En Twitter somos @desdeboxes, en Mastodon somos @desdeboxes, @mastodon.social y que nos podéis mandar un correo, si así lo queréis, a desdeboxespodcast@gmail.com y nada más. Ya nos escuchamos en la próxima carrera. Y hoy finalizo yo la despedida, dándos las gracias como siempre por haber estado con nosotros un episodio más. Os recuerdo que nuestra página web es desdevox.es, donde vais a poder encontrar, además de los enlaces a las redes sociales que acaba de comentar Emma y la dirección de correo, vais a encontrar pues el contenido del podcast, vais a encontrar los enlaces a la porra, clasificaciones, los pronósticos y también vais a encontrar el acceso a nuestro canal de Telegram, que os recuerdo que es t.me/desdeboxes. Placer como siempre y nos escuchamos la próxima semana con el Gran Premio de España, con ese episodio de previo. Un saludo y hasta luego. Joder, llevo una temporada que no sé qué me molesta más. Me saltan los mensajes de Google Drive, de la aplicación, que dentro de poco va a dejar de funcionar en mi sistema operativo, porque sigo con el Mac de siempre. Y ando con MacOS Catalina, porque no puedo subir más si no hago chafalladas.